Bueno, muy buenos días a todos. Primero mandar un saludo de parte del señor ministro de Ambiente y Energía, el señor Edgar Gutiérrez, que no nos pudo acompañar en esta ocasión. También dar las gracias al Diálogo Interamericano por propiciar este espacio de discusión, de intercambio de conocimiento y de opiniones, y por haber escogido a Costa Rica como sede del tercer foro de transporte limpio. Yo nada más me alegré de no estar en la mesa anterior porque sentí que tenía que pararme aquí y confesar sobre el carro que tengo, si es de combustión o si es eléctrico, o si voy en bicicleta al trabajo o no. Iba a quedar muy mal, pero estoy segura de que, como muchos aquí, queremos llegar en algún momento a decir, sí, mi carro es eléctrico y funciona perfecto y lo puede adquirir, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, quisiera como dar una pequeña introducción sobre lo que es el contexto nacional para aquellos que no lo conocen. Yo creo que la mayoría sí, pero tenemos también invitados especiales. Entonces, yo quisiera empezar diciendo, bueno, Costa Rica, al igual que otras regiones en América Latina, depende de derivados de petróleo para su abastecimiento de energía. De hecho, un 66% de la energía que consumimos viene de los derivados de petróleo, seguido por 23% de electricidad, que es por mucho más, o sea, ganamos en lo que es derivados de petróleo, y además todos los importamos, no tenemos explotación petrolera acá en Costa Rica. De esto que consumimos, la mayoría se va en el transporte, tanto de vehículos particulares como de carga y público. Los particulares con mayor uso de gasolina, y la carga y el transporte público con mayor uso de diésel. También por mucho gana el sector transporte en el consumo con un 82%, el que le sigue es el sector industrial con un 11%, o sea, es totalmente, se sale de proporción. Tenemos también una flota vehicular que está compuesta en su mayoría por vehículos particulares. ¿Dónde paso aquí? ¿Acá? Una flota compuesta por vehículos particulares, y es una flota creciente, ha crecido en los últimos años en un 8% anual y va a seguir creciendo según las proyecciones que tenemos. Estamos alcanzando alrededor, en el orden de 1,5 millones de carros en nuestras carreteras, y con una edad promedio de 17 años. Es una flota bien viejita, a pesar de que ahora se importa mucho más vehículos nuevos que usados. La flota sigue siendo una flota viejita. Y bueno, ¿qué ocasiona toda esta situación? La vivimos todos los días los costarricenses, una congestión vial tremenda, un mayor consumo de energía producto de esta congestión vial, aparte del estrés y la pérdida de tiempo de todos nosotros. También el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que según nuestro inventario nacional, el 54% de estos gases viene del sector transporte, y de estos el 40% de vehículos particulares. Entonces ahí tenemos también otro gran desafío. Y un tema también que no quiero dejar de lado, y creo que no se insiste lo suficiente, es en el tema de la contaminación ambiental y en el tema de salud pública. Acá tenemos una red de monitoreo de calidad del aire que arroja valores en la gran área metropolitana que están por encima de los valores o estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud, y esto es bastante preocupante. Y porque estamos conscientes de que esta contaminación ambiental incide sobre la salud pública y en el tema de los problemas respiratorios, y en el tema económico también, que significa para el país atender estos problemas respiratorios. Entonces es de verdad un tema bastante complejo y que tiene muchas aristas.
A esto se le suma en el 2015 que se adoptaron el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que hacen, ya se ha mencionado acá, lo que hacen es establecer un compromiso mayor del país con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también nos obliga como país a entrelazar o establecer ese link entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Así es como tenemos que encontrar la manera de integrar los objetivos de mitigación y adaptación climática con nuestros objetivos de desarrollo. Y en el tema de energía es tratar de combinar todo lo que es la agenda energética que ya llevábamos, eficiencia energética y una serie de seguridad energética, combinarlo también con la reducción de emisiones. Entonces, bueno, tenemos tamaños desafíos por delante. Sí, los estamos tratando de resolver por medio de la política energética, que es el Plan Nacional de Energía 2015-2030. Este plan tiene como orientación central el desarrollo sostenible con un bajo nivel de emisiones, entonces está muy acorde con lo que les venía diciendo, y se determinó después de un proceso bien extenso de participación. Esto fue construido con mucha participación de los diferentes actores involucrados en dos grandes componentes, electricidad y transporte y combustible. Desde ese momento se vio la necesidad de asumir objetivos y tomar acciones concretas para lograr cambios en lo que son el tema de combustibles, de mejora de los combustibles en el país, el tema de eficiencia energética en el transporte y el tema de una diversificación tecnológica. ¿Por qué esto? Bueno, en realidad aquí en el tema de diversificación tecnológica traigo y les voy a comentar sobre lo que hemos estado haciendo en la parte de transporte eléctrico. Me uno al comentario de la mesa anterior, en realidad hay otras maneras o complementarias para abordar este tema, pero aquí me voy a referir exclusivamente a lo que es transporte eléctrico. ¿Y por qué le hemos apostado a esto en Costa Rica? Bueno, ya se ha mencionado varias veces, la matriz eléctrica sumamente renovable que tenemos y que lo que hace es traducir directamente el impacto de sustituir un vehículo de combustión interna por un eléctrico, el de impacto directo y total, porque estamos pasando a una tecnología con cero emisiones. Desde que empezamos a desarrollar o a implementar el Plan Nacional de Energía en el 2015, partimos con las actividades que estaban ahí descritas y que a mi criterio quedaron bastante tímidas en ese momento. Se referían principalmente a establecer una infraestructura de recarga común, compatible y a establecer una hoja de ruta. Pero cuando ya nos vamos a analizar más a fondo, vemos que el problema es mucho más amplio que eso, hay muchas más barreras que derribar. Y entonces, vamos a pasar acá. Es así como se decide la necesidad sobre tener un plan nacional de transporte eléctrico. Como les decía, empezamos con esas acciones específicas. El grupo de trabajo en la CONACE, que es la Comisión Nacional de Conservación de Energía, que está compuesta por todas las empresas distribuidoras del país, más la RECEP, toma en sus manos el asunto y ellos hacen el trabajo que se les encomienda en el sentido de trabajar con INTEC una normativa en infraestructura de recarga, y también hacen un análisis profundo del entorno, de las fortalezas y debilidades que tiene el transporte eléctrico en Costa Rica. Establecen así los primeros pasos a un corto plazo que se debe seguir, pero este trabajo en realidad después ya viene a ser más complementado para llegar a un Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Aquí tengo que reconocer, tuvimos durante este año un apoyo muy importante del BID, que nos ayudó a determinar los insumos más importantes que sirven de base para tener el Plan Nacional de Transporte Eléctrico.
Este plan, mucha gente me lo pregunta, el objetivo, el compromiso es tenerlo para este segundo semestre de este año y en ese momento terminar el plan y además ponerlo a disposición la propuesta de todos los actores involucrados. Entonces, para ir aterrizando lo que es el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, contiene una serie de líneas de acción que cada una de estas líneas de acción responde a barreras que se han identificado o que se identificaron durante el proceso. Tenemos temas de gobernanza para asegurarnos una buena coordinación y articulación entre todos los actores involucrados. El tema tarifario, que se ve desde diferentes perspectivas. Bueno, en realidad todas las líneas de acción se ven en diferentes perspectivas. Desde el punto de vista de transporte privado, entendemos aquí que son los vehículos particulares y las flotillas de empresas particulares, el transporte público en el que estamos visualizando buses, taxis y el tren eléctrico, y el nivel institucional, que es todo lo que son los vehículos del gobierno central e instituciones. Entonces, cada una de estas líneas de acción tiene un objetivo estratégico y objetivos particulares según sea el enfoque, digamos, de transporte privado, transporte público e institucional. Después el tema de los incentivos, que ya hemos estado escuchando bastante durante la mañana. Aquí incluye los incentivos financieros y no financieros. El tema de la infraestructura de recarga, que también hemos visto que es básica para escalar todo este tema de promoción del transporte eléctrico. El tema regulatorio y el de conocimiento. Aquí en conocimiento estamos incluyendo lo que es el tema de información a los usuarios, promoción, temas promocionales y también de creación de capacidades en los diferentes actores que intervienen en este proceso. Entonces, eso es, digamos, lo que contiene el Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Yo quisiera también hacer mención acá sobre otros esfuerzos que se han estado haciendo. Yo creo que nosotros no nos imaginábamos hace 2 años que empezamos con este trabajo el acelere que iba a tener este tema. En realidad, como les digo, empezamos muy tímidos, pero esto ha tomado una fuerza importante. Vemos diferentes actores involucrados, vemos a las empresas distribuidoras apuntadas, matriculadas con el tema de establecer la infraestructura de recarga en el país actualmente y también la empresa privada. Actualmente tenemos 13 estaciones de recarga en todo el país que se ven ahí en el mapa, y en realidad que ha sido de iniciativa propia, que es muy… O sea, que lo que quiero decir es que todos los actores que están involucrándose están haciéndolo de manera voluntaria y convencidos de que esta es la solución a futuro. También quiero mencionar otras iniciativas, como por ejemplo la donación del gobierno de Japón, que nos ha donado alrededor de 30 y resto de vehículos ecoamigables, dentro de los cuales hay un porcentaje importante de vehículos eléctricos. También tenemos la cooperación alemana, que también está donando 3 buses eléctricos que vamos a utilizar como plan piloto para poder recopilar información importante y poder escalar esta tecnología a un nivel mucho mayor en el tema del transporte público. Por otro lado, también tenemos a ARECEP trabajando ya, estudiando el tema de tarifario aplicable al tema del transporte público. Entonces, todos los actores por todas partes se están moviendo y están tomando acciones específicas según sus competencias. Nosotros también en el ministerio estamos haciendo una modificación al decreto vigente de exoneración de vehículos eléctricos, con el objetivo de hacerlo más favorable para vehículos eléctricos, y por supuesto que estamos a la expectativa de
de la aprobación del proyecto de ley, pero trabajando en paralelo esta modificación de decreto para tener mayor impulso a los vehículos eléctricos y para definir impuestos de una manera tal que sea proporcional a la cantidad de emisiones de los vehículos. Entonces, el eléctrico con un tipo de emisión o un tipo de exoneración, perdón, y híbridos con otras. Y por otro lado, la idea también es incluir dentro de este decreto el tema de los vehículos usados, que no estaba específico en el decreto y queremos hacer esa modificación para darle mayor espacio a todos los costarricenses. Entonces, creo que a nosotros nos toca hacer a conjuntar a estos actores por medio del Plan Nacional de Transporte Eléctrico y estamos pensando también en que que bajo este plan podamos crear acuerdos entre los diferentes sectores que puedan mantenerse en el tiempo y lograr que estas iniciativas sean a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para tomar unas preguntas. Aquí esperemos el micrófono, por favor. Aquí viene. Gracias. Laura, gracias por tu explicación y además creo que el séptimo plan de energía definitivamente marca la ruta. Yo sí, ahora que mencionabas el tema de la modificación del decreto en relación a un decreto que además viene modificándose por al menos unos 15 años, yo tengo dos dudas. Uno, por la evidencia que tenemos, yo creo que Costa Rica tiene los elementos suficientes para poder hacer ese salto, ¿verdad? Porque ya ha tenido la introducción de vehículos híbridos. De hecho, nosotros tuvimos que sacar los híbridos enchufables del proyecto por razones, porque habían razones en donde el híbrido no enchufable no estaba contemplado en esa meta de 0 emisiones. En esta modificación del decreto que está haciendo el Ministerio, de hecho hay una barrera que creo yo de carácter económico, porque hay una exoneración a híbridos mayores a 2.000 centímetros cúbicos, que me parece que son los de mayor costo en el país, ¿verdad? Y yo sí, digamos, tengo absolutamente la certeza de que Costa Rica no necesita gradualidad, puede con infraestructura hacer el cambio, porque además ya ha habido un proceso de maduración. Intentamos ponerle tope a esa exoneración que tienen los híbridos enchufables y no enchufables, y no tuvimos éxito, un poco para poder generar la maduración de condiciones mucho más rápidas en el tiempo de la definición de este primer paradigma. ¿Cómo está quedando el decreto en razón de estos vehículos? Siguen contemplándose vehículos que generan bajas emisiones, pero que me parece no es la meta de cara a los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República en París 2015, y cuáles son las condiciones en las que están entrando propiamente los vehículos eléctricos, y felicitarte. Perfecto. Doña Laura, muchas gracias por la presentación y por el esfuerzo. La pregunta mía se refiere a la interacción del Estado en materia de transporte eléctrico con la comunidad de usuarios. Esa comunidad de usuarios de transporte eléctrico ya nació, ha sido muy orgánico, ha sido gente enamorada de la tecnología, que cuando fue a una agencia no encontró el carro, igual se fue a comprarlo afuera. Otros lo hemos comprado en el mercado nacional, pero el punto es que ya esa comunidad existe. Hay un grupo de WhatsApp creciente, hay un grupo en Facebook, hay esa red, ya se creó la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. Costa Rica Limpia hizo un festival ciudadano en participación con el MINAE, con otros actores, y se va a seguir haciendo.
Y en los países donde hay éxito, como hemos visto en la sesión anterior, pues hay muchas alianzas. Yo todavía escucho un debate donde se habla mucho como del Estado y el sector privado, y eso está bien, pero la otra pata tiene que ser la ciudadanía, el usuario, porque al final la gente que compra carro es la gente que compra con su propio bolsillo, entonces tienen que estar incorporados. Y con el ICE, por ejemplo, hemos visto que la interacción en WhatsApp de este grupo ha sido útil porque a veces preguntan cosas, ¿dónde creen que podría estar este punto de recarga? Y el punto es que hay retroalimentación. Entonces, mi pregunta estructural es, desde el punto de vista de un plan nacional de transporte eléctrico, ¿cómo va a quedar esa interfase con la comunidad de usuarios costarricenses? Gracias. ¿Hay una pregunta más? Bueno, entonces… Sí, con respecto al decreto, con el decreto, sí, y voy a ser sincera, en realidad el decreto es un plan B en caso de que el proyecto de ley no avance, pero tenemos la expectativa de que avance y que ordene la cancha, digamos. Tenemos una limitación, no es lo mismo que tener una ley. El decreto lo que nos permite es bajar impuestos y no subir impuestos. Entonces, no podemos modificar los impuestos a los híbridos, digamos, no podemos subirle impuestos a los híbridos que ya están en el decreto actual. Esa es la limitación que tenemos. Podemos bajar aún más a los eléctricos y de tal manera que sea razonablemente diferente según la cantidad de emisiones, pero no podemos, o sea, estamos amarrados porque no es la misma herramienta o el mismo instrumento que tenemos para modificar los impuestos. Ese es o sea, no podemos quitarlo del decreto porque ya está ahí y eso es una limitación que nos han puesto. Por otro lado, con respecto a las alianzas, sí, digamos, se está visualizando alianzas en dos niveles. Primero, se está pensando en que el Plan Nacional de Transporte Eléctrico haya un acuerdo interinstitucional a un nivel, pero por otro lado también se está hablando de hacer un pacto con los consumidores, con los usuarios, con base en este Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Estos procesos los está guiando la Dirección de Cambio Climático del MINAE y ahí estamos totalmente apuntados. También se está visualizando el aporte en diferentes niveles de comités en el tema de la gobernanza. Sí se visualiza que estén en el juego, se reconoce el papel, al final de cuentas, en muchos de los temas en energía, en eficiencia energética o en cambio de tecnologías, es el usuario final el que tiene la palabra, es el consumidor. Entonces sí le estamos dando la importancia en realidad que se merece.